de una manera u otra. Tal vez algunos tambaleamos en cierto grado, otros fuimos de ánimo, pero quien tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y yo quiero compartirles antes de empezar algo que pasó en mi familia. Estábamos viviendo esta etapa y de pronto recibí una llamada de parte de mi hermana diciendo que mi mamá estaba en el hospital en urgencias. En ese momento, a pesar de todas las situaciones, corrimos a donde estaba mi mamá se fracturó la muñeca y hubo que hacerle una operación y todo. Y pude observar a todos mis hermanos muy preocupados y yo también preocupado, de alguna manera tambaleando un poco, viendo que algo que eventualmente puede pasar, nos va a pasar a todos y es la vida de alguien a quien aprecio mucho, que amo y que es parte de mi vida. Y mientras estaba analizando esa situación, al mismo tiempo recordaba las palabras de Pablo a los filipenses, que decía, regocíjate en el Señor siempre. Y analizando esas palabras ahí yo no veo una excepción. O sea, no dice regocíjate en el Señor cuando hay esta cosa u otra cosa. Es claro, es un mandato que dice regocíjate en el Señor siempre. Y mientras esas palabras se repetían en mi corazón, estaba yo analizando la situación que estaba viviendo en ese momento de mi mamá. Y tenía que recordar las promesas de Dios. Al mismo tiempo me preguntaba dónde realmente está como familia nuestra esperanza, dónde está mi esperanza. Fueron unos momentos donde pude vivir de alguna manera algo muy, tal vez, medio parecido a lo que estaban viviendo las personas de quien habla el autor de Hebreos. Recordemos un poco el contexto. La gente de ese tiempo estaban siendo perseguidos por hermanos judíos que les estaban obligando de alguna manera a que claudiquen a su fe y vuelvan al judaísmo. El autor de Hebreos quería de alguna manera gritarles que hay una esperanza que trasciende cualquier otra cosa. Nos había mostrado a Jesucristo en toda su expresión desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y en los versículos anteriores él hizo una exhortación muy fuerte. Si recordamos, él básicamente estaba diciendo que hay una imposibilidad de que una persona que es incrédula llegue a ser salva. Incluso a pesar de que conozca muchos datos, mucha información acerca de Cristo Jesús. Incluso a pesar de que ha sido parte de una iglesia y está compartiendo y tal vez sirviendo. Si ese corazón no ha sido transformado por el Evangelio y no se ven frutos de eso, es imposible que esta persona pueda llegar a ser salva. Y fue una exhortación muy fuerte. Ahora el autor nos quiere exhortar, o nos quiere más bien animar, acerca de que también hay una imposibilidad de que un creyente, alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo, ha sido justificado por Dios, hay una imposibilidad de que él pierda su salvación. Y nos quiere animar de dos maneras. Primero nos quiere infundir confianza. El autor quiere infundir confianza en cada uno de ellos. Nosotros también podemos vivir eso al analizar nuestro corazón, al examinar nuestro corazón. Y también él quiere reforzar nuestra confianza. Él quiere reforzar nuestra esperanza. Él quiere centrar esa esperanza en Cristo Jesús. La esperanza que nosotros, o cómo la estamos ubicando, quiere centrarla en Cristo Jesús. Y en el ejemplo, y en lo que yo les ponía respecto a mi familia, pude de alguna manera compartir un poquito más de cerca con mis hermanos, gracias a Dios por eso, con mi mamá también, en todo momento exhortarle y decirle, mamá, aunque nuestra vida sea quitada de este mundo, aunque a mí me va a doler porque es natural, yo sé que tengo algo que trasciende esto y es lo que Dios ha prometido en su palabra, que Él nos va a hacer nuevos. Y nuestros ojos deben estar en donde realmente debe estar nuestra esperanza. Sí, deseo que mi mamá se recupere, deseo con todo mi corazón que ella esté bien, pero al mismo tiempo sé
que eventualmente va a pasar algo más trágico que eso en algún día, como lo vamos a vivir todos. Sin embargo, mi corazón cada día debe disciplinarse en entender dónde debe estar nuestra esperanza. Y el autor de Hebreos lo quiere hacer de dos maneras, infundiendo confianza y reforzando también su esperanza. Entonces vamos a ver el primer punto. El autor quiere infundir confianza en cada uno de sus compañeros, de sus hermanos en la iglesia. Y lo hace, como dice en el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. No, el autor no está diciendo, ¿saben qué? Yo me equivoqué, en los versículos anteriores fui muy fuerte. Él no está diciendo. Él sabe que esa exhortación, aunque fue muy fuerte, era necesaria porque tal vez alguna persona que no estaba percibiendo bien el evangelio, ¿sí?, pueda simplemente llegar a entender y Dios le permita arrepentirse. Pero cuando inicia el versículo 9, observemos algo muy importante. Él hace un cambio de auditorio, hace un cambio de personas a las cuales se está dirigiendo. Anteriormente dijo, es imposible para aquellos, es decir, para ellos, para un grupo de personas que tal vez están asistiendo a la iglesia, que están compartiendo, que están creciendo, que están viviendo todo lo que el poder de Dios hace en la vida de las personas. Es imposible para ellos que a pesar de eso, ellos en algún momento decidan conscientemente, después de conocer, decidir echarse para atrás, dar un paso atrás. Es imposible para ellos que ellos puedan ser, otra vez hay una oportunidad de salvación para ellos. Sin embargo, en el versículo 9 observemos, él dice, pero en cuanto a vosotros, y él está hablando aquí de otro grupo de personas. ¿Y cómo sé cuál es el grupo de personas de la que está refiriéndose en este momento? Es porque él utiliza una palabra aquí que dice amados. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. El autor utiliza esta palabra amados por primera vez en este capítulo. Anteriormente se ha dirigido a un grupo de personas de manera general, a la iglesia, y lo hace ahora específicamente para aquellos a quien él considera que son salvos. Y les dice amados. La palabra de Dios nos muestra que la forma como nosotros hemos sido tratados es como amados de Dios. Por eso Él ha enviado a su Hijo. Él está diciendo, ustedes son creyentes. Y dice, aunque hablemos de esta manera, es decir, aunque fuimos duros en la parte anterior, aunque fue una exhortación muy fuerte, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, el autor está diciendo, hermanos, yo conozco quiénes son ustedes. Y es por eso que a ustedes le puedo decir, amado, amado. Y eso es algo muy, muy hermoso. Ahora, el autor dice que nosotros estamos persuadidos de las cosas mejores, las cosas que pertenecen a la salvación. Y aquí es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Muchas veces nosotros pensamos que la salvación es algo que ocurrió allá en el pasado y que ahora ya soy salvo. Pero la palabra de Dios nos muestra que la salvación es algo que es todo incluido. Si nosotros hablamos de manera súper resumida de la salvación inició antes de la fundación del mundo. La salvación también es el momento en el que Dios me justificó. La salvación está presente en el momento también en el cual yo entendí que soy un pecador y puedo ser reconciliado a través de Cristo Jesús. Incluye el proceso de todos los días donde el Espíritu Santo me está santificando cada día más a la imagen de Cristo. Incluye la preservación de Dios, la preservación divina de Dios, hasta el momento en que no solamente voy a ser liberado del pecado, sino que la presencia del pecado ya no va a existir. Es decir, la salvación cubre todos los aspectos. Y lo hermoso es que inicia antes de que nosotros existiéramos, antes inclusive del mundo mismo. Y cuando el autor de Hebreos habla de la salvación,
Cuando él dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, él está pensando en todo esto. Y nosotros como creyentes deberíamos pensar cuáles son las cosas que acompañan a la salvación. ¿Cuáles son esas cosas que acompañan la salvación? De alguna manera, el autor nos hace ver que hay aspectos de nuestra vida interior, de nuestra vida exterior y un estilo de vida. Dentro de la vida interior es algo que tal vez cada uno de nosotros se puede contestar. En Romanos 8:16 el autor Pablo indica que el Espíritu Santo testifica a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Esa es una evidencia. Como sé también que yo estoy dentro de los que son amados por Dios, es porque hay una evidencia en nuestro corazón, un deseo muy grande, un deseo sublime de que yo puedo dirigirme ante Dios, el creador del cielo y la tierra, alguien que no puedo imaginar lo poderoso que es, de una manera íntima. Yo le puedo decir y le puedo llamar Padre, y lo hago con toda seguridad, porque Él a través de Jesucristo me ha hecho hermano de Jesucristo e hijo también de Él, como lo indica en Romanos 8:15. Algo muy importante que es parte también y que acompaña a la salvación desde el punto de vista interno es que yo tengo un entendimiento y un conocimiento en cierto grado del carácter de Dios. Yo puedo ver que he sido perdonado y al mismo tiempo que he sido perdonado, que he sido reconciliado con Dios. Puedo ver un poco del carácter de Dios, algunas cosas, si es que no fuese creyente, si no viese la oportunidad de la salvación y conozco su justicia, estaría asustado porque estaría en las manos de un Dios poderoso. Y algo muy hermoso que dijo Jesucristo es que nosotros tenemos una paz sobrenatural. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esas son palabras de Cristo en las cuales nosotros tenemos que pensar en ciertos momentos cuando hay estos momentos difíciles como el que yo les contaba, donde yo tengo que enfocar o debo poner mi atención, donde tengo que buscar que mi mirada esté en lo que Dios ha prometido y sus promesas. Hay otro aspecto, otra cosa que acompaña a la salvación, pero ya desde el punto de vista externo, es el carácter de una persona. Es verdad que el carácter puede ser formado, digámoslo así, de manera artificial, como una flor que compro y le pongo en la mesa, una flor muerta y que se ve bien. Sin embargo, eso es algo que no tiene nada que ver con la realidad de un corazón transformado por el Espíritu Santo. El carácter que nace de un verdadero conocimiento de Cristo es un corazón que perdona, es un corazón que es generoso, un corazón que busca hablar con la verdad todo el tiempo, un corazón que busca cada día vivir una vida pura, no basada en sus fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo en el corazón. Es verdad, una vida cristiana produce un carácter cristiano auténtico. Si yo tengo evidencias de estas cosas internas y externas que acompañan a la salvación, tenemos un gran gozo, tenemos una gran razón para esta esperanza de la cual el autor está hablando. Yo les decía, el autor conoce a sus hermanos y les dice amados, porque él está observando en ellos estos aspectos, frutos de su vida interna, es decir, en caminar con la palabra de Dios, en caminar con Cristo, que se reflejan en algo externo que no solamente está dirigido a creyentes, sino también a incrédulos. Otro aspecto muy importante es que el autor dice más adelante, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Esto habla de un estilo de vida y algo muy
hermoso del texto es que él está hablando en pasado y luego habla en presente. Cuando dice habiendo servido, habla de algo que se hizo antes. Sirviendo aún es algo que está continuo, que lo están haciendo en el presente. Y basa todo esto en el carácter de Dios. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Está persuadido por el carácter de Dios que es justo y basa su afirmación en el carácter de Dios. Todos los autores bíblicos siempre han apelado al carácter de Dios. Es imposible que Dios, quien inicia la obra de salvación en mí y en usted, no la termine. Eso sería injusto. Es imposible que Dios me diga que yo trabaje para Él y que luego no tenga una recompensa. Eso también sería injusto. Eso iría en contra del carácter y la naturaleza de Dios. Es imposible que Dios diga algo y luego Él no lo cumpla. Y algo muy importante aquí es que observamos aquí que el autor utiliza que no va a olvidarse de vuestras obras. Algo que no está diciendo el autor es que Dios se impresiona tanto con nuestras obras que se transforman en inolvidables para Él y Él nos salva. Él no está diciendo esto, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Y algo mucho más hermoso es que en Efesios 2:10 dice lo siguiente, y quiero que por favor pongamos mucha atención respecto a esta parte de las obras, porque tal vez ahí hay una especie de confusión. Dice, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿De quiénes son estas obras? ¿Quién es el propietario de estas obras? Es Dios. Y Él las preparó ¿para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Como hijo de Dios, cuando yo estoy caminando y haciendo buenas obras, debo recordar de que Dios ya preparó esas obras. Y lo que yo estoy haciendo, de alguna manera, le pertenece a Él. Y Él no va a ser injusto en recompensar a aquellos que Dios mismo primero ha creado las obras y después ha permitido que nosotros podamos participar andando en ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas buenas obras de las cuales participamos, debemos recordar esta parte de aquí. En resumen, nosotros no somos salvos por las buenas obras que hacemos, ni tampoco le impresionamos a Dios con la dedicación, digámoslo así, afectando de alguna manera nuestra salvación. Pero sí, Dios no es injusto para recompensar si observa que nosotros estamos obrando. Por la gracia de Dios, y aquí al compartir con muchos hermanos, yo observo cómo Dios está alterando nuestro corazón. El Pablo que ustedes ven ahora no es el mismo Pablo de hace 20 años. Yo no sé cómo, pero ya no soy el mismo. Y es su obra, es la obra del Espíritu Santo que ha transformado mi corazón y que lo puedo ver, y en el cual Dios sigue obrando en mí a través de su palabra. Anteriormente no era tan paciente. Tal vez me falta ser paciente, pero la palabra de Dios me lleva a amar a mis hermanos porque Él ha mostrado demasiada gracia sobre mi corazón. Ahora tengo más gozo, tengo más paz, etc. Y esto no es algo que nace de algo en lo cual yo me esfuerzo o de las fuerzas que yo pueda poner internamente. Esto nace de Dios mismo. Cada vez tengo más confianza, más fe, más certeza en que Dios es un galardonador de los que le aman. Él galardona a los que le aman. Y no es en mis fuerzas. Yo no creería esto si fuese en mis fuerzas. Y si fuese en mi carne, como había contado muchas veces atrás, tal vez la inteligencia o la astucia que Dios ha puesto en cierto grado, la estaría utilizando para hacer el mal antes que caminar en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo pueda andar en ellas. Y lo doy gracias a Dios por eso. Lo mismo observo en la fuente.
Observo la obra de Dios en muchos de ustedes, así como el autor conoce a muchos. Por ejemplo, me entero por WhatsApp o de alguna manera que una hermana está enferma y no pasa, o tal vez ya leí la noticia atrasada, luego me entero de que ustedes ya le habían visitado, eran 3 o 4 personas, y no saben lo hermoso que es ver esto. Porque simplemente esto anima tanto y veo que es la obra de Dios en sus vidas. O son hermanas, hermanos, hermanas que están dedicando tiempo a que otros hermanos puedan crecer en Cristo Jesús. Y eso es algo que anima muchísimo. Porque veo que no solamente están diciendo yo soy un creyente, yo creo en Jesucristo, sino que también estoy profesando a Cristo Jesús y lo estoy viviendo diariamente. Y le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso. Como les decía, el autor de Hebreos está diciendo, yo los conozco, yo conozco sus vidas. Y la confianza que tiene el autor de Hebreos acerca de la salvación de aquellos a quienes él llamó amados. Esa confianza no está apuntalada en algo que es en el presente, sino porque sabe que ellos conocen las cosas que acompañan a la salvación. Por eso él dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado. Y aquí algo muy importante, dice, hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El estilo de vida pasada que el autor está mencionando aquí es una referencia directa a algo que está registrado en Hebreos 10, 33, 34. Si me quieren acompañar, por favor. En Hebreos 10:34 dice, por una parte, siendo hechos espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posición. Este es un estilo de vida osado. Este es un estilo de vida que nos muestra que en el corazón de ellos hay bastante coraje y compasión. Que sin importar lo que pueda pasar, ellos estaban ahí sirviendo a otras personas. Además, no sé, como el autor mismo lo indica, no es algo que se trató o sucedió atrás en el pasado. Más bien se mantiene ese estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida no está ausente el carácter de Dios, porque ellos saben muy bien dónde está fundamentado esas obras y esas cosas a las cuales ellos están sirviendo. El autor es claro en decir que lo hacen por amor hacia su nombre, mostrando hacia su nombre, por el amor mostrado hacia su nombre. Cuando yo le sirvo a un hermano, la palabra de Dios dice que yo le sirvo a él. En Mateo 25, del 37 al 40, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. El autor está seguro de esas evidencias en sus hermanos. Y nosotros como creyentes aquí, dentro de las comunidades, dentro de la iglesia, cuando compartimos, el autor ya nos ha dicho que debemos exhortarnos mutuamente y en cierta manera nosotros nos conocemos y podemos ver en tal vez quién de nosotros necesita una exhortación o una jalada de orejas. Porque el anhelo, el deseo del autor, como ya lo va a mostrar más adelante, es que ninguno deje de perseverar hasta el fin.
Y algo muy, muy importante, y lo quiero recalcar un poquito más, es que la fuente de esto no es sus propias fuerzas, sino el amor que tienen hacia Dios. Es esa fuente de amor hacia Dios y conocerle a Dios la que les lleva a servir a otras personas. Ese amor no está basado en cómo yo puedo hacer para amarle a esa persona, sino más bien está basado en cómo yo le puedo amar cada día más a Dios, de tal manera que puedo mostrar mi amor al ver el amor que ha tenido con cada uno de nosotros hacia los demás. Es decir, nuestra preocupación no debería ser cómo yo le voy a amar a esta persona que tal vez veo cosas que según mi perspectiva no están bien, sino cómo voy a amar a Dios cada vez más. ¿Usted recuerda cómo conversó Jesucristo con Pedro? Jesús no le dijo, Pedro, ¿amas a mis ovejas? No le preguntó eso 3 veces. ¿O amas a tu prójimo? Tampoco. Le dijo Jesucristo, le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y después de que hay ese amor hacia Dios, le dice, apacienta mis ovejas. El apóstol Juan nos recuerda lo importante que es el amarnos unos a otros. El apóstol en su primera epístola repasa esta verdad. Él dice, y lo voy a resumir rápidamente, en primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Más adelante lo repite aún más fuerte en el 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y finalmente, todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. Ama también al que ha sido engendrado por él. Y ese amor no nace de un esfuerzo que yo puedo hacer, sino que nace de cuánto estoy buscando cada día conocerle a Dios. Cada día busco aprender más de su palabra. Por eso el autor, Pablo, a Timoteo le dice, ejercítate en la piedad. Otras versiones dice, disciplínate en la piedad, porque es algo que yo debo hacer cada día, que yo debo buscar conocerle a Dios diariamente. Cuando yo conozco cada vez más del carácter de Dios, puedo ver cuánto Dios me ha perdonado, de tal manera que, aunque a veces nosotros vemos cosas que no nos gustan de otras personas, yo puedo simplemente amar a esas otras personas también. Porque Dios ha mostrado un amor infinito con cada uno de nosotros y conmigo. Y tal vez oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame, porque necesito de alguna manera entender más de tu gracia para poder amar a otra persona. Y el autor tiene claro esas evidencias porque él dice que estos hermanos le están sirviendo a otros hermanos y aún le continúan sirviendo. Para finalizar este punto, el autor quería reafirmar, quería influenciar en ellos para que ellos puedan ver que ellos están en el camino, que ellos están siendo alterados en su carácter por la palabra de Dios y eso se ve reflejado en el servicio que están mostrando a otras personas. El autor dice, yo los conozco, yo veo los frutos de su amor a Dios y del amor a su nombre. Solo un creyente trabaja para la gloria y el nombre de Dios. El creyente es el que anda en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Ellos trabajaban para el nombre de Dios y eso daba evidencia de su salvación. El autor también tiene confianza y por eso les dice, amados, de que ellos no van a ser personas que se van a echar para atrás, no van a ser personas que van a apostatar. Como se refirió en los versículos desde el 4 al 8, que fueron muy fuertes y que tal vez algunas personas estuvieron pensando que tal vez podría ser que sean uno de ellos. Sin embargo, el autor hace esta exhortación muy fuerte porque si es que tú estás viviendo de una manera así, como
solamente llenándote de información, pero no buscando vivir la palabra de Dios diariamente. Si tú te das cuenta, eso quiere decir que es algo positivo, algo muy bueno, porque tienes la oportunidad de arrepentirte y de vivir esto que el Señor muestra en su palabra como cosas que pertenecen a la salvación desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, y algo que es un estilo de vida diariamente. El segundo punto que el autor quiere reforzar y que quiere que su audiencia sepa y que nosotros también vamos a aprender de los versículos 11 al 12, es que él quiere asegurar esa confianza. Él quiere asegurar dónde está esa esperanza. Y esa es la motivación detrás de toda la exhortación que él ha hecho. Él expresa su deseo, su anhelo de que cada uno llegue a tener la misma solicitud hasta el fin. En el versículo 11 y 12 dice, pero deseamos, es un deseo profundo, que cada uno, cuando dice cada uno no es algo de manera general, sino de manera particular, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ahora que el autor les ha dicho, ustedes están haciendo esto, ustedes están viviendo el Evangelio, ustedes están sirviéndose unos a otros, ahora ustedes necesitan mostrar esa misma solicitud hasta el fin. Recordemos que el autor ha dicho que solo los que perseveran hasta el fin dan muestras de que son creyentes. En Apocalipsis también dice que los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Y el autor quiere eso. El autor quiere de cada uno de ellos que perseveren hasta el fin. ¿Y por qué lo dice? Porque tal vez en el 10:25 él estaba observando que hay personas que ya no se están congregando. Dice, como algunos que ya han dejado de congregarse. Y él quiere que ellos perseveren hasta el final, que perseveren hasta el final. Ahora yo debo tomar ese examen, yo debo examinarme a mí mismo y verificar si diariamente yo estoy perseverando. Y aquí quiero poner un ejemplo. En las películas, siempre cuando hay un tren que ha ganado mucha energía cinética y de pronto se le va los frenos y parece que nunca le van a poder parar, ¿verdad? Y ahí se ve que le tratan de frenar y salen chispas de las ruedas y el tren sigue su curso. Tal vez estamos pensando de que tenemos esa energía de tal manera que el tren nunca va a parar. El punto es que el tren sí va a parar en algún momento. Si no hay una fuente que nos está alimentando, que alimente ese tren todo el tiempo, ese tren eventualmente va a parar en algún momento. Entonces no nos confundamos, no creamos de que tenemos una viada tan grande de tal manera que vamos a seguir y yo no estoy buscando cada día, diariamente, crecer en la palabra de Dios. Así como cuando un deportista hace mucho ejercicio todos los días con el objetivo tal vez de simplemente bajar unos segundos en el tiempo de una carrera, el autor Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Este versículo lo repito porque muchos que me conocieron anteriormente, algunos decían que era exagerado para el deporte, entrenaba 3, 4 horas diarias. Y Dios cambió tanto mi corazón porque simplemente me hizo ver de que yo me estaba ejercitando para algo que no tenía mucho provecho. El punto es que sí tiene provecho, pero es algo que se acaba. Y el Señor quiere que yo me ejercite y ustedes se ejerciten en la piedad. Y esas son las cosas que pertenecen a la salvación. Y eso es algo que yo lo debo hacer continuamente, todos los días, cada día. Cada día debo ejercitarme en la piedad. Y es algo que yo no lo puedo de alguna manera hacer por ustedes. Es algo que usted debe hacerlo de una manera personal. Usted debe hacerlo tal vez en familia, pero debe buscar crecer en eso. Y el autor le dice que la fuente de donde yo puedo obtener esto, digámoslo así, esta fortaleza o lo que me mueve es su palabra. Entonces, inclusive nosotros como creyentes debemos ser exhortados. Y aquí el autor hace referencia a algo que es el enemigo contra la perseverancia y es la pereza. A veces nos volvemos perezosos
y no ayuda mucho si es que yo estoy siendo perezoso. En el capítulo 5, recuerdan que el autor les había dicho que algunos se habían vuelto tardos para oír. Que escucho la palabra de Dios, lo que me dice la palabra de Dios, pero tal vez lo pospongo o simplemente omito o no le hago caso a la palabra de Dios. Y así es como inicia, porque si es que yo soy tardo para oír, es el inicio para ser tardo, para ser disciplinado, tardo para seguir creciendo en la palabra de Dios. Y puede ser que el desenlace no sea el que estamos buscando. Tal vez es bueno que entre nosotros animarnos. Por ejemplo, si antes me veían a mí que estaba sirviendo todo el tiempo y de pronto ahora ya no lo estoy haciendo, hermoso que un hermano me diga, oye bro, tal vez está pasando algo porque antes venías a todas las reuniones y ahora parece que ya algo está pasando en tu corazón. Y con el contexto de la parte anterior en el cual el Señor nos dice que nosotros debemos amarnos cada uno de nosotros en el amor de Cristo. Y algo que pasa en todos los lugares es que a veces, por el hecho de que ha pasado alguna situación entre hermanos, nosotros decidimos tomarnos, y yo lo he escuchado, prefiero darme un break y después volver. Yo te animo, si es que de alguna manera tal vez pensaste así o piensas que es así, a que lo reveas, porque no es un comportamiento de alguien que está buscando a Cristo, que está buscando perseverar. O tal vez simplemente yo veo a una persona que en vez de estarse portando como hijo de Dios, se está portando como un hijo del diablo. Y a lo mejor lo que debo decirle es que si es que él se comporta así, él va a finalizar con él también en el infierno. Y esto me ayuda, aunque me da temor, ayudaría para que esta persona se anime a trabajar para Cristo. El autor está diciendo, oye, no te canses de hacer el bien. Dice, yo he visto tu trabajo al inicio, yo he visto tu solicitud y mi anhelo es que muestres exactamente lo mismo hasta el fin. Y nosotros hemos escuchado muchas veces esta frase, ¿verdad? Que a veces venimos a calentar el puesto. Y el autor quiere que nosotros tengamos certeza de nuestra esperanza. ¿Cómo tengo yo certeza de esta esperanza? Es porque no estoy pensando que solo por el hecho de venir una vez, yo ya soy salvo. Yo sé que las actividades y todas las cosas que pueda hacer, aunque me involucre, si Dios no ha transformado mi corazón, no tienen nada de valor si es que Él no ha hecho esa obra en mí. Pero de alguna manera, la palabra también nos muestra que por los frutos los conoceremos. Y de alguna manera, si es que mi corazón está deseando servirle a Él en todo lo que pueda, eso es algo que muestra desde en nuestro interior de que Dios está haciendo una obra, que Él está haciendo que Él nos está preservando de tal manera que todos los días yo estoy perseverando en conocerle a Dios y obedecerle a Él. Entonces lo que yo debo hacer es evitar la pereza. Los verdaderos creyentes están perseverando todo el tiempo. Una persona que ama poco, una persona que sirve poco, tal vez tiene poca certeza de su salvación. El que poco obra, el que poco trabaja, tal vez eso nos está mostrando una evidencia interna que respalda de que su profesión de fe tal vez no es genuina. Si ando más preocupado, por ejemplo, de las cosas que pasan alrededor o las cosas que pasan en el mundo, tal vez estoy perdiendo la certeza de que hay algo eterno. Y el autor nos regaña súper fuerte anteriormente, porque sabe que el único camino es
andar en la luz de la palabra de Dios. O sea, Él quiere que mostremos la misma solicitud, porque esa misma solicitud es una evidencia de lo que está pasando en nuestro corazón, de cómo nuestro corazón es alterado por la palabra de Dios, de tal manera que se ve un reflejo en gratitud por lo que Dios ha hecho en obras. Y como lo dijo anteriormente el autor, en servicio unos a otros. Y el autor nos está diciendo de una manera y Jesucristo nos los está diciendo también de otra manera. En Mateo 25, 26, Jesús habla acerca de la palabra de los talentos. Jesús le dice al siervo que no hizo nada. Y son fuertes estas palabras. Le dice, siervo malo y perezoso. Y este texto, esta parábola finaliza con algo muy contundente y también fulminante. Según las palabras de Jesús, hay una relación directa entre la pereza y la condenación. Una vida perezosa puede ser un indicador tal vez de que no estoy viviendo en la gracia de Dios. El autor observó que sus hermanos están perseverando y él quiere que perseveren hasta el fin. Ahora, es importante anotar que quien nos está preservando es Dios. Él nos preserva en su palabra. Yo lo que Dios pone en mi corazón, como dicen Filipenses, de que Él produce el querer como hacer en nosotros. Yo al estudiar su palabra, en cambio, persevero en aprender de su palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, le dice porque sabe que tal vez a él se le hace difícil ejercitarse en la piedad. ¿Me explico? Es porque tiene que hacerlo todos los días, porque tal vez tiene que dejar de hacer otras cosas para ir a la palabra de Dios y dedicar un tiempo a llenar su corazón de la palabra de Dios. Sin embargo, quien produce esto, quien produce en nuestro corazón el buscar hacer esto e inclusive abrir nuestros ojos cada vez que leemos la palabra de Dios, es Dios mismo. Entonces ahora la pregunta sería, ya hablando de cada uno de nosotros, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estoy perseverando todos los días? ¿Estoy buscando aprender de la palabra de Dios diariamente? Estoy viendo que cada día, en vez de retroceder, en vez de que ese tren se mueva más lento diariamente, más bien se acelera cada vez más a través de la palabra de Dios. Eso es algo que nos debemos responder cada uno de nosotros. El autor quiere que ninguno de ellos esté en el otro lado. Él quiere que todos perseveren hasta el fin. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿estamos trabajando para el reino? ¿Estamos trabajando para dar buen testimonio con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia? Estoy observando que cuando voy a una reunión o vengo acá a la iglesia, me siento y espero que alguien me sirva. O cuando llego a la casa y lo que hago es sentarme en el sofá y esperar ser servido por tu familia porque estoy cansado. Porque si lo hacemos de esa manera, nos parecemos más al pensamiento del mundo, nos parecemos más al mundo. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo no vino para ser servido. Y Él nos dio ejemplo. Él vino para servir. ¿Y cómo persevero en esta situación? Si por ejemplo yo regreso a la casa y espero que me sirvan y se me hace muy difícil, cuando estoy manejando y llegando a la casa o a una reunión, yo puedo orar y decir, Señor, ayúdame para reflejar tu carácter y servir a mis hermanos, sin importar las cosas que estén de por medio. La Biblia nos anima muchas veces a que no debemos cansarnos de hacer el bien.
Y tal vez la justificación es, pero estoy cansado. Yo me acuesto cansado y me levanto cansado. Eso me pasa a mí. No sé si a ustedes. Y parece que cuando más duermo, más cansado estoy después. Pero el punto es que eso es correcto. Y si es que por si acaso no lo sabías, esa es nuestra vida acá. Estamos cansados. Pero a pesar de que estamos cansados en este cuerpo, en esta naturaleza, que a veces ofendemos a Dios con nuestro pecado, gracias a Dios porque Él nos perdona y nos permite ver su gracia, su gran amor con cada uno de nosotros. Lo que la palabra promete es un descanso en su reino. Él no promete un descanso acá. El ejemplo que Él nos ha dado es que nosotros debemos servirnos unos a otros, que yo debo servirle a mis hermanos. Y eso es algo para todos nosotros, para mí y para usted. Luego dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, justo lo que estamos hablando, hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. La Biblia es clara en decir que la salvación no es por obras, no es por algo que yo hago, pero sí me muestra que yo debo estar mostrando la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar esa esperanza que Dios nos muestra en su palabra. En Filipenses 2, de 12 al 13, leemos lo siguiente. Dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La conclusión de ese texto es que yo debo trabajar. Y cuando dice trabajar, lo debo hacer con diligencia. Y cuando utilizo estas palabras con diligencia, es que estoy pensando en todos los aspectos que están involucrados en la salvación que Dios ha entregado a través de Jesucristo. Y tal vez, no sé, como aprendimos en el curso de consejería, hacer un inventario de nuestro corazón, dónde está y lo que están observando otras personas, y orar para que el Señor a través de su palabra transforme, altere mi corazón a la imagen de Cristo. Eso quiere decir que yo debo trabajar y ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Pero recordemos, no porque es algo que yo lo hago, sino porque la salvación viene de Dios y es por gracia. Y quien produce eso, inclusive para gloria de Dios, es Dios mismo. Debe haber perseverancia mientras estoy trabajando en esto. La perseverancia es parte. Y las evidencias que nosotros encontramos en Mateo 10, 22, 24, 12, versículo 13, e inclusive Apocalipsis en el desenlace de todo, es que hay una clara evidencia de que aquellos que están perseverando son aquellos que han sido salvos. Pero esta obra de perseverancia viene de Dios mismo. Hermanos, muchas veces nosotros nos desenfocamos y en nuestras comunidades, entre hermanos, en mi familia, entre amigos, a veces conocemos la palabra de Dios y comenzamos a conversar cosas que no tienen una perspectiva como la palabra de Dios nos muestra, que no son eternas. El reposo eterno viene, hermanos. Y si estás convencido de que hay un reposo que es eterno, debes trabajar por eso. Si no estás convencido del reposo, a lo mejor lo que estás haciendo es algo completamente distinto. El autor quiere que usted y yo nos examinemos, que tomemos un examen para ver dónde está nuestro corazón, para que podamos entender dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza, si es que está centrada en Jesucristo. Porque mientras más seguros estemos de nuestra salvación, más certeza y con más ahínco voy a trabajar. Mientras más le conozco a Dios, más gratitud voy a tener. Mientras más conozco acerca de su justicia
y de qué pasaría si Dios me trataría a mí con su justicia y no está Jesucristo, más le doy gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a entregar su vida por mí, mientras más le conozco a Dios. Y si tú quieres tener más solicitud para trabajar, entonces el autor nos da una recomendación y nos dice, tenemos que imitar. Y dice que debemos imitar a aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y dice en el versículo 12 al final, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor se refiere durante el libro muchas veces al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí por el contexto, él está hablando como ejemplo principal en el versículo 13 acerca de Abraham. Creo que también puede estar haciendo referencia al capítulo 11, donde se habla de la fe, y es muy conocido este capítulo por los héroes de la fe, que hicieron cosas legendarias solo por el pleno conocimiento y la fe que tenían en algo que ni siquiera existía todavía, que ni siquiera podían ver. Y el ejemplo que nosotros vemos en Abraham es justamente eso, fe y paciencia. Sabemos la historia, lo voy a resumir rapidito. Dios le promete a Abraham de que va a tener una descendencia que no la va a poder encontrar, que va a ser más que la arena del mar y más que las estrellas. Pero tiene 100 años y todavía no tiene un hijo. Y muere solo con un hijo. Pero él le cree a Dios. Aunque él no podía ver, le cree a Dios. Y estuvo con paciencia, inclusive sabiendo que su vida terminó solamente con un solo hijo, Isaac. Estoy seguro que él estaba mostrando fe en algo que Dios había prometido. Y cuando él dice que nosotros debemos ser imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo ir a estudiar cómo Dios obró a través de la vida de Abraham, cómo Dios obró a través, inclusive desde Adán en adelante, porque ellos son los ejemplos a los que debemos imitar. Obviamente nuestro ejemplo máximo es Jesucristo, ¿verdad? Él le creyó al Padre y entregó su vida sabiendo que Dios lo iba a resucitar de la muerte, iba a ser el primogénito de nosotros, de todos, y nosotros al cumplir esta obra también siendo hermanos. Entonces, mientras estamos en este proceso, nosotros somos animados a que imitemos a aquellos que por la fe perseveran, con fe y paciencia. Y me encanta a mí, para finalizar, algo que dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4. Esto nos permite ver esto en las palabras de Pablo. El texto dice de Hebreos dice que no solamente creyeron, sino que mostraron fe y paciencia. Dice, si habéis resucitado con Cristo, podría ser una pregunta. Aquí lo hace como una condición lógica, es decir, si pasa esto, entonces debería estar pasando esto. Yo le podría hacer una negación, dice, si no está pasando esto, entonces no has resucitado con Cristo. Y eso nosotros deberíamos analizar en este momento. La pregunta que yo les podría hacer es, ¿has resucitado con Cristo? Entonces, tú deberías estar buscando las cosas de arriba. Pero si no lo estás haciendo, entonces creo que estás en el otro lado. ¿Estamos? Por eso dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe responder. Es algo en el cual todos estamos involucrados. Cuando el autor habla aquí de indolencia o de pereza, es algo que todos nosotros vivimos, que usted y yo vivimos. Y el autor nos anima a que luchemos a través de exhortarnos mutuamente en que crezcamos, no seamos perezosos, no seamos indolentes, que no seamos tardos para oír, porque cuando la palabra de Dios nos es comunicada a nosotros, la reacción de nuestro corazón, si hemos resucitado con Cristo, es buscar las cosas de arriba. Es buscar las cosas que pertenecen
a la salvación desde el punto de vista interno, externo e inclusive como estilo de vida. Y eso debe ser de manera continua. Pero recordando siempre que quien nos preserva es Dios. Y la evidencia de que Dios me está preservando es que yo estoy perseverando todos los días en aprender más de la palabra de Dios. Y tal vez en algún momento tu corazón va a poder expresar esas palabras que Pablo las dijo estando preso y sabiendo que él iba a ser sacrificado y morir. Y lo dijo de una manera tan hermosa: regocijaos en el Señor siempre. Y eso es algo tal vez muy difícil para muchos de nosotros. Para mí fue difícil en ese momento con el ejemplo que les había puesto de mi mamá y la situación que estamos viviendo. Pero eso hace ver de que tal vez mi corazón estaba poniendo los ojos en las cosas de aquí. Y no estaba recordando las promesas de Dios, de que Dios va a resucitar a mi mamá, ella va a ser perfecta, va a ser mi hermana en Cristo y lo va a ser igual conmigo. Porque yo puedo ver el corazón de mi madre y veo cómo ella está sirviendo a sus hermanos y cómo inclusive me exhorta a que yo pueda seguir alimentándome cada día más de la palabra de Dios. Y mientras caminamos juntos, no nos olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice en esta tarde. Nosotros debemos estar seguros como creyentes de la obra que Dios ha hecho en nosotros, y eso se puede ver como una evidencia de lo que está pasando interiormente. También puedo verse reflejado en lo que pasa exteriormente, aunque eso podría ser, digámoslo así, falseteado o clonado. Pero al mismo tiempo eso es algo que Dios puede revelar, mostrar a nuestro corazón. Y mientras estoy en ese proceso, como hermanos, debemos buscar y exhortarnos a estar perseverando hasta el fin. Y la forma de perseverar es centrados en la palabra de Dios. Entonces, con estos tiempos de incertidumbre que ha vivido el país y que inclusive, según las noticias, sigue viviendo, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y para mí es muy grato afirmarles de que desde que hubo el primer rey humano, hombre, en el planeta, hasta el día de hoy no ha habido uno que haya cumplido como debería cumplirse. Entonces, ni siquiera tengamos esperanza de que las cosas van a estar bien por un gobernante que venga. Nuestro clamor, nuestra esperanza debe ser que Jesucristo sea nuestro rey. Y yo lo que le clamo a Él es que Él vuelva pronto. Y mientras Él vuelve, yo estoy buscando perseverar en su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por que nos anima, que nos exhorta, y te pido, Señor, que nos ayudes con tu palabra a perseverar, que nos ayudes a ser disciplinados en cada día, ir a tu palabra a alimentarnos de tu palabra que es perfecta, Señor. Que nos ayudes a imitar inclusive a aquellos que con la fe y la paciencia perseveraron hasta el fin, inclusive entregando sus propias vidas sabiendo dónde estaba su esperanza, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra vida diaria de tal manera que nuestro interior es santificado por tu palabra y podemos reflejar más de ese amor a otras personas, Señor. Yo clamo también por las personas que están en este lugar. Gracias por su vida, gracias porque algunos de ellos han sido de ánimo y de ayuda para el crecimiento de otras personas y del mío mismo, Señor. Y también si es que hay alguna persona que está estudiando su corazón y no ve ese reflejo, clamo, Señor, para que él pueda arrepentirse y acercarse a tu verdad, Señor. Que él pueda ver como única esperanza a Jesucristo y que nosotros podamos ser parte también de su vida mientras crecemos en tu palabra, Señor. Te agradecemos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.